bienvenidas nuevamente. Sean bienvenidas a este capítulo número 6 de nuestro libro que estamos estudiando. Ya tenemos 6 domingos y el día de hoy vamos a estudiar las mentiras que las mujeres creen acerca de la sexualidad. Entonces tenemos entendido que ya llevamos 6 capítulos y el día de hoy, los 5 capítulos han sido muy interesantes y el día de hoy, pues yo creo que va a estar mucho mejor, ¿no? ¿Y qué les parece si para iniciar hacemos una oración? Si me pueden acompañar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por este momento en el cual podemos escuchar de tu palabra y sobre todo escuchar verdades, Señor, que vienen de ti, mi Dios. Gracias porque sabemos que tú amas a tus hijas, Señor, que amas a cada mujer, Señor, aquí presente y también para aquellas mujeres que van a estar escuchando este estudio, Señor, a través de las redes sociales, a través de este video, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú tienes el control de nuestra vida y sabemos que tú quieres lo mejor para cada una de tus hijas, mi Dios. Gracias por este tiempo, bendecimos la vida de él, oh Padre, sabemos que es a través de ella, Señor, que tú nos vas a hablar. Y hoy, Padre, nada más pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que abra nuestro corazón y nos permita ver todo aquello, Señor, que tú quieres que seamos entendidas, Señor, incluso cosas que a lo mejor no sabíamos, Señor, que tú nos tienes preparada, Señor. Hoy únicamente pido que esta palabra, Señor, sea entregada a cada corazón que hoy la está escuchando, Señor, y se haga vida, Señor, en cada corazón aquí presente, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues listo. Adelante, Elo. Muchas gracias, Sarita. Muchas gracias por la oración y por la presentación. Y como bien lo dijo Sara, esta es nuestra sexta clase que tenemos acerca de este libro, que cada libro creo que nos ha desafiado, bueno, a mí me ha desafiado mucho. Entonces, como que cada capítulo nos desafía más y viene el otro y nos va a desafiar nuevamente. Y bien, lo dijo Sara, en esta tarde vamos a platicar sobre las mentiras que creemos acerca de la sexualidad. Ahí les mandé un mensajito por si tienen niños pequeños. Bueno, pues pónganse sus audífonos, porque son temas que creo que aún no son aptos para ellos. Y este tema, la verdad es que se toca muy poco en las iglesias. Y como mujeres hemos creído que es un tabú. Y no solo se toca muy poco en las iglesias, sino también en la casa. ¿Cuántas no crecimos sin una educación sexual? Quizás algunas de nosotras lo empezamos a ver cuando íbamos en sexto o hasta en secundaria. Y ahora en la actualidad vemos que muchos niños lo empiezan a ver desde el kinder. Y por lo mismo podemos tener muchas preguntas, podemos tener inquietudes, podemos llegar hasta sentir vergüenza e incluso puedes llegar a ser un tema delicado, muy privado, que nos puede llegar a sentir vulnerables. Y si a eso le sumamos que no tenemos un lugar en donde podemos compartir nuestras luchas, nuestras tentaciones y heridas que sufrimos por miedo a ser señaladas y juzgadas. Y cuando se habla de sexualidad, vemos que es un tema donde hay muchos puntos de vista diferentes, contraculturales y muy personales. Y por el otro lado, el mundo, la sociedad nos invaden o nos están entrenando para pensar cómo debería de ser nuestra sexualidad, con puntos de vista muy alejados de la palabra de Dios, porque creemos que nuestra sexualidad no está conectada con nuestra espiritualidad, pero esto es una gran mentira. ¿Y qué pasa en este tiempo que estamos viviendo? Vemos cómo las escuelas
están implementando una serie de ideas a nuestros hijos sobre su identidad, sobre su género. Les están diciendo que pueden ser lo que ellos quieran. Pueden ser hombres o pueden ser mujeres, que ellos tienen derecho a elegir su género. Con esto podemos decir que están implementando una ideología de género y esto es muy peligroso. Y no solo eso, vemos que en todos lados se habla de sexualidad, ¿no? Lo vemos en películas, en libros, en series, en comerciales, en revistas, hasta en caricaturas. Todo se está sexualizando. Y a las jóvenes y también a las adultas, a las mujeres adultas, el mundo nos dice que la sexualidad tiene que ver con tu expresión personal, con tu identidad, y para ser sexualmente madura tienes que experimentar. El mundo nos dice que tienes que seguir a tu corazón. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que deseas en este momento? Y vas formando tu comportamiento sexual basado en esto, en lo que hay dentro de ti y no en lo que Dios ha establecido. Y también creemos que si amamos a la persona, tenemos que entregarnos en cuerpo y alma. ¿Qué es esto? Bueno, pues tener relaciones sexuales antes del matrimonio, por ejemplo. Si no lo haces, a veces puedes caer hasta en la manipulación, ¿no? De que te digan, entonces tú no me amas. Y todo este caos sexual que podemos llegar a tener comienza con una perspectiva equivocada de quién es Dios. Y las preguntas que realmente nos deberíamos hacer es, ¿qué es lo correcto? ¿Qué significa la sexualidad? ¿Para qué sirve? Porque el mundo nos dice que el sexo se trata de mí, de mi deseo, de mi necesidad. Pero Dios nos dice que se trata de algo más grande que yo. Y es importante que entendamos que la parte sexual en nuestra vida no está aislada o separada de nuestra fe. Y antes de tocar las mentiras, como lo hemos hecho en cada capítulo, vamos a leer, o les voy a leer, estas palabras que la autora describe como si las hubiera escrito ella. Y dice así: creo que este abrigo de pieles me hace ver gorda. A veces simplemente anhelo estar desnuda y libre como cuando estábamos en Edén. Nunca me sentí incómoda con mi cuerpo cuando vivíamos allí. Y no creo que sea solo porque ya no soy tan joven como antes. Es más que eso. Yo solía disfrutar horas y horas de estar a solas con Adán. Podíamos hablar sin parar, pero ya no. Y a veces, cuando él me toca, me siento tan, ¿cómo decirlo? Él se siente muy frustrado. Dice que lo que pienso de mi cuerpo afecta nuestra intimidad, pero no soy solo yo. Él ya no me mira como me miraba antes. Es como si se sintiera apenado o algo más. Precisamente cuando tengo deseos de estar solas con él, vuelvo y encuentro esa mirada en él. Incluso cuando se aproxima y me acerca con sus brazos. Noto su mirada distante. Cuando me quita la ropa me siento tan avergonzada. Esa es la palabra. Me siento desnuda y avergonzada. Y no hay nadie con quien pueda hablar de esto. Nadie. Ni Adán, ni siquiera Dios. Y en esta tarde vamos a tocar 5 mentiras que tienen que ver con la sexualidad. Y la primera mentira es, no puedo contarle a nadie. Y esta mentira se centra en la vergüenza, que muchas mujeres llegan a experimentar como resultado del pecado sexual, como algunas luchas con adicciones compulsivas y represión sexual. Por ejemplo, el uso de pornografía,
atracción hacia personas del mismo sexo, la represión sexual, que es no disfrutar el sexo en el matrimonio, secuelas de abuso sexual o la vergüenza de tener una enfermedad de transmisión sexual. Y el problema de esto es que el enemigo usa la vergüenza para aislarnos. Nos hace creer que no podemos contarle a nadie nuestras luchas en esta área. Y esta vergüenza que podemos llegar a sentir, el enemigo la usa para aislarnos, para apartarnos, para ocultarnos. Pero Dios nos dice que a través de Cristo podemos sacar a la luz nuestras luchas, nuestro pecado y nuestra vergüenza. Hablar esas cargas que tenemos nos ayuda a recibir sanidad. Y hay un pasaje que está en Isaías 1:18, que dice lo siguiente. Dice, vengan y aclaremos las cuentas. Aquí Dios nos está diciendo, vengan, hablemos, dialoguemos. Aquí lo dice el Señor, dice, por profunda que sea la mancha de sus pecados, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve recién caída. Aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. Aquí Dios nos está diciendo, vengan a mí, vamos a hablarlo. No importa tu pecado, Dios puede transformarlo. Y recordemos el primer matrimonio sobre la tierra, Adán y Eva. Dice la palabra en Génesis 2:25. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer. Pero ¿qué dice? No se avergonzaban. Ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. Cuando la palabra dice que no tenían vergüenza, significa que no había pecado en ellos. No había conciencia del pecado. Pero después de la desobediencia, inmediatamente que Adán y Eva mordieron el fruto que Dios dijo que no lo hicieran, se dieron cuenta que estaban desnudos y fueron y buscaron hojas para tratarse de cubrir. Dice la palabra que inmediatamente sintieron vergüenza. Entonces, cuando llegamos a pecar, cuando hay un pecado en nuestra vida, la culpa que sentimos en nuestra conciencia nos ayuda a darnos cuenta de nuestro pecado, para llevarnos a un arrepentimiento. No es para que nos paralicemos y nos quedemos sufriendo y lamentándonos por nuestro pecado. Entonces, cuando uno siente esta culpa, nos dice, y pongan atención en esta parte, esto nos dice, hiciste algo incorrecto, hiciste algo mal. La culpa nos lleva a identificarnos con el sacrificio de Jesús en la cruz, nos lleva a un arrepentimiento, somos restaurados por medio de Cristo y empezamos a llevar una vida recta, porque empezamos a tener una relación con Cristo. Ya no nos sentimos condenados. En cambio, la vergüenza, y esta es la parte que quiero que pongamos atención. La vergüenza nos dice, tú eres algo malo, no lo quisiste. La vergüenza nos dice, tú eres algo malo. Lo creemos y nos sentimos acosadas, no queremos que nadie nos vea. Y aquí Satanás lo que hace es que nos aleja de Dios, nos quita toda esperanza de salvación. Y en vez de salir de nuestro sufrimiento, nos hunde más. Y ya somos más susceptibles a tener adicciones. Empiezas a creer que tu pecado sexual te define. Y el tema de las adicciones sexuales son complicadas de vencer porque es una actividad que se realiza en lo secreto, en lo privado.
Y esto empieza con algo simple, como ver imágenes o una película erótica. Después, pues esto ya no te causa nada y empiezas a ver pornografía hasta tal punto de poder llegar hasta un abuso sexual, a transgredir a alguien, porque lo que hace es perder ese autocontrol. Y México es un país con cifras muy alarmantes. En el país, es el país más bien que es el país que ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil. Y uno se podría preguntar, ¿cómo es posible que una persona puede llegar hasta estos extremos? Y no tengo una respuesta para esto, pero estas personas quizás pudieron haber comenzado con algo que creían sencillo hasta llegar a estos extremos. Por ejemplo, el uso de pornografía podrían decir que es algo que es en privado, no afecta a nada, no afecta a nadie. Pero detrás de todo este material hay víctimas de mujeres y niños que han sido privados de su libertad, que son utilizadas o utilizados para este fin. Y sin mencionar las consecuencias que hace al cerebro, como una liberación de grandes cantidades de dopamina, creando una necesidad de buscar contenido cada vez más intenso. Empieza a haber problemas emocionales como la ansiedad, la depresión, la soledad y baja autoestima. También la pornografía da una imagen distorsionada del sexo, donde lo importante es el placer propio y no el vínculo con la pareja. Y regresando al tema de la vergüenza, Adán y Eva, cuando sintieron vergüenza, ¿qué hicieron? Dice la palabra que se escondieron cuando escucharon a Dios. Pero ¿qué pasó ahí? Dios los confronta porque quiere que vean su condición para que pudieran ser libres. En Primera de Juan 1:9 es un pasaje que nos dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos perdona y nos limpia. Esto dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si ya hemos decidido ser libres, si te has arrepentido de tu pecado, si has pedido perdón a Dios, si ya fuimos redimidas, si somos obedientes a la palabra, el pecado sexual y las tentaciones no nos definen. Ahora somos santificadas, somos mujeres amadas, somos justificadas, somos valiosas para Dios. Y hay una historia en la palabra que es una de las historias que a mí me gusta mucho, y es cuando Jesús viajó a una ciudad llamada Samaria, y es de la mujer samaritana. Ahí se encontró con una mujer en un pozo de agua. Y esta historia tú la puedes leer en el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Pero yo se las voy a platicar brevemente porque es una historia un poco larga. Era una mujer que la sociedad, su comunidad, no la veía con muy buenos ojos porque tenía un pasado oscuro. Y Jesús hizo algo que no era común en ese tiempo, entablar una conversación con una mujer. No era bien visto que un rabí, que un estudioso de la palabra, hablara con una mujer, y mucho menos una mujer samaritana, ya que el pueblo judío y Samaria tenían muchos conflictos entre ellos. Eran pueblos que se odiaban literal. Y esta mujer sintió que su pecado sexual del pasado y del presente la definía, ya que había tenido cinco esposos y con el que vivía, pues no era su marido. Y podemos creer que cada relación que ella pasaba le dejaba una mayor vergüenza. Por eso ella iba al pozo de agua sola,
no iba a la misma hora que las otras mujeres. Y pudiera ser porque pues sentía vergüenza o porque las otras mujeres no la aceptaban. Entonces, cuando Jesús entabla una conversación con esta mujer, en este diálogo hay una serie de afirmaciones que Jesús le hace a ella acerca de los maridos que tuvo, a tal punto que la hace confesar y creer en Jesús. Y versículos más adelante, ya casi al final del capítulo, ella entra al pueblo de Samaria con una gran alegría, proclamando, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Para esta mujer fue de mucho impacto este encuentro con Jesús, que cuando entró a la ciudad ya no sentía vergüenza. Su pecado ya no la definía. Ahora quien la definía era Cristo. Y esta mujer fue de gran testimonio para muchas personas en su comunidad e hizo que muchos creyeran en Jesús como el Mesías, como el Salvador. Ahora, si tú estás pasando por un pecado sexual, la palabra nos dice, como, como vimos anteriormente en Isaías, nos dice lo siguiente. Hay una palabra en Santiago 5:16. Isaías nos decía que teníamos que hablarlo, teníamos que expresarlo. En Santiago 5:16 nos dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y lloren unos por otros para que sean sanados. El único que perdona los pecados es Dios a través de Cristo. Y dejó un lugar llamado la iglesia, donde podemos acudir para la sanidad de nuestra vergüenza. ¿Cuál es nuestra recomendación? Busca a una mujer firme en la fe, una mujer sabia que sea discreta, en la cual puedas confiar y confesar lo que has padecido. Y por supuesto, a través de la oración, recibir sanidad. Esto te puede aterrar, ¿sí? Confesar el pecado sexual y luchas sexuales puede ser muy, pero muy aterrador, pero es un paso en la búsqueda de la libertad. Y sería muy bueno recordar un poco el capítulo que vimos acerca de las mentiras del pecado. A veces creemos que nuestro pecado es tan grande que ni siquiera Dios lo puede perdonar. Recuerden que esta mentira nos hace subestimar el poder de la cruz. Creer que lo que Jesús hizo en la cruz no tiene suficiente poder para salvarnos. Pero también recordemos la mentira que soy incapaz de vencer mi pecado. Quizás lo has intentado de dejar de pecar una y otra vez, pero lo vuelves a hacer, aunque prometiste nunca más hacerlo. Tal vez ya lo has confesado, pero aún así caes. No te desanimes, no te des por vencida, ya que romper estos hábitos no es tan sencillo, pero Dios es fiel y Él es bueno y nos da la gracia a quienes nos humillamos. Tenemos que ser perseverantes en la oración y en la búsqueda de Dios. Y vamos con la mentira número 2. Mi sexualidad está separada de mi espiritualidad. Y esta mentira nos inclina a separar nuestra sexualidad de nuestra espiritualidad, olvidando el diseño original de Dios para el sexo. Y terminamos creyendo que la sexualidad es una lista de reglas que debemos de cumplir sin realmente entender por qué Dios pone límites de protección alrededor del sexo. También podemos pensar que la Biblia no dice mucho acerca de la sexualidad
y que cualquier duda o inquietud que pudiéramos tener, pues tenemos que descifrarla por nuestra cuenta. Y la verdad es que la Biblia, desde principio hasta el fin, usa con frecuencia el lenguaje relacionado con el matrimonio y la intimidad sexual. Hay un libro en la Biblia que se llama Cantar de los Cantares, que se encuentra en el Antiguo Testamento, que habla, pero muy, muy abiertamente, acerca del sexo y el matrimonio. Pero, ¿cuál es el diseño de Dios para el sexo? Y para responder esta pregunta, tenemos que ir al principio, desde el comienzo de los tiempos, en Génesis. Entonces vamos a leer el versículo que está en Génesis capítulo 1, a partir del versículo 26, y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y más adelante en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, primero debemos entender que Dios creó un sexo biológico. Creó masculino y femenino, varón y hembra. No sabremos por qué solo hizo estos dos sexos biológicos, pero es fundamental entender el funcionamiento correcto de esta gran verdad. Si leemos nuevamente el pasaje en Génesis, dice la palabra que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando se refiere a hombre, no se refiere al varón, se refiere al ser humano. Por eso después la palabra podemos leer que dice varón y hembra los creó. Pero algo que también podemos resaltar es que dice hagamos. ¿A qué se refiere? Bueno, la palabra nos muestra a un Dios trino, que está compuesto por Dios Padre, por Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y con esto no quiero decir que hay tres dioses, no, no, no. Tres dioses diferentes, no. En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es un solo Dios representado en tres personas. Si quieres, deja ahí un poquito la presentación. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es un solo Dios representado en tres personas diferentes, pero en esencia es uno. ¿Y por qué menciono esto? Porque esta palabra uno es en el hebreo original, es la misma palabra que es usada, y si le puedes dar el siguiente en Génesis 2:24, dice, por tanto, ahorita no lo pone, la siguiente diapositiva dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Ok? Entonces, cuando el primer varón y la primera mujer se encuentran, Dios los une en matrimonio. El hombre y la mujer son dos seres humanos distintos e independientes, pero cuando se unen son uno, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y esta unidad es la misma que experimentamos como iglesia con Cristo. En Efesios 5:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dios realmente le da un valor y un gran peso a nuestra relación sexual. Tiene un gran significado. Y por esto podemos entender por qué Satanás ha querido ensuciar y engañarnos con esta área tan importante de nuestra vida. Desde confundirnos en nuestra identidad de género,
hasta hacernos creer que podemos ser mujeres piadosas, pero al mismo tiempo estar involucradas en relaciones fuera del matrimonio, o no le damos el suficiente valor a nuestra relación sexual en el matrimonio. Podemos creer que podemos dejar pasar el uso de pornografía, el adulterio, relaciones del mismo sexo, entre otras. Y no entendemos que estos pecados manchan el propósito original por el cual fue creado el sexo. Creemos que nuestra vida sexual está a un lado y nuestra relación con Dios está en el otro. Y esto no es así. Ya sea que estés casada o estés soltera, nuestra relación con la sexualidad refleja nuestra relación con Dios. Un porcentaje grande de mujeres cristianas creen que no está mal tener relaciones fuera del matrimonio. Algunas podrían decir, Dios no tiene autoridad sobre mi sexualidad. Debo decidir eso yo mismo, incluso cuando lo siga por el resto de mi vida. Y también vemos cómo muchos jóvenes, varones, están siendo presionados por amigos para que no repriman su deseo sexual, que simplemente deben de experimentar. Y vemos historias de adolescentes, de jóvenes con embarazos no deseados, con alguna enfermedad de transmisión sexual, pero también jovencitas con corazones rotos y heridos. Como mujeres, debemos estar preparadas para que cuando nuestras hijas y nuestros hijos tengan dudas y tengan inquietudes, sepamos cómo ayudarles a contestar de la mejor manera, no con juicio, sino con amor y con paciencia, no satanizando el sexo, porque ya vimos que es algo que Dios ha creado. Hablarlo con la verdad de Cristo. Y vamos con la tercera mentira. Esto es lo que soy. Y en esta mentira vamos a revisar por qué el pecado sexual puede ser tan complicado de vencer y lo complicado que es liberarse de las consecuencias. La palabra que leímos al principio, la de Génesis 1:26, dice que somos imagen de ¿quién? De Dios. Entonces, nuestro propósito principal es ser esas portadoras de la imagen de Dios. Pero Satanás ha querido atentar este diseño original, hacernos creer que nuestra sexualidad es lo que somos en vez de lo que hacemos. La palabra de Dios nos da una visión muy exacta de nuestra identidad. La Biblia nos da un sinfín de descripciones de nuestra identidad, en donde nos dice que no se basa en nuestras acciones, sino en lo que Dios dice que somos. Y vamos a ver unos ejemplos en la palabra. Son varios versículos. Por ejemplo, Mateo 5:13 al 14 dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Este pasaje nos dice que somos sal y que somos luz. En Juan 15:15 dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Somos sus amigos, somos escogidos de Dios. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ahora somos hijos, somos hijas de Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos hechuras suyas, somos creación de Cristo. En primera de Tesalonicenses 5 dice, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. En primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de
a fin de que anuncien las virtudes de aquel quien los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo esto es lo que dice la palabra que somos. Todas las mujeres y hombres que hemos creído y aceptado a Cristo como nuestro Salvador, esta es nuestra identidad. El problema que hoy vemos en día es que basamos nuestra identidad en nuestras emociones, en lo que sentimos hoy. ¿Y qué crees? Nuestras emociones no son confiables. Los sentimientos no son hechos. La palabra nos dice que nuestro corazón es perverso y engañoso. Y en la actualidad que estamos viendo, que hay tanta confusión con el género, hoy en día en base en lo que sientas, puedes elegir tu género. Hoy me siento mujer, soy mujer. Hoy me siento hombre, soy hombre. Mañana me siento perro, soy perro. Pero Dios fue muy claro. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, el género, ¿a quién refleja? Refleja a Dios. Refleja quiénes somos y cómo nos relacionamos como hombres y mujeres. Y fuimos creadas por Dios para mostrar lo maravilloso, la maravilla que es Él. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ir al origen, porque si no logramos entender esto, seremos presa fácil para estar confundidas y extraviadas con respecto a nuestra identidad y a nuestra sexualidad. Hoy vivimos un tiempo donde todo es relativo. Si una mujer, ya sea joven o adulta, que no conoce la palabra de Dios y es influenciada por conceptos que vemos hoy en día, estará muy confundida. El libro menciona que la raíz del pecado de la homosexualidad no son las acciones pecaminosas en sí, sino que las personas creen acerca de lo que son, porque están rechazando su verdadera identidad. Están rechazando los designios de Dios. Y esto es lo que quiere Satanás hacer a la humanidad. Y quizás en tu pasado hiciste cosas de las cuales te avergüenzas, o estás luchando con cosas como la pornografía, sexo fuera del matrimonio, lesbianismo, o tener una adicción sexual. Pero si estás en Cristo, eso no es lo que tú eres, es lo que hiciste, pero no es lo que tú eres. Somos lo que dice Dios que somos. Debes tener la confianza que en la cruz podemos encontrar misericordia, podemos encontrar perdón, podemos encontrar restauración, amor, somos limpias y somos redimidas, somos libres de toda condenación. Debemos someternos a la verdad de Dios acerca de nuestra sexualidad, no ceder a caprichos de nuestros sentimientos y tener fe a que podemos rechazar cualquier sentimiento que no esté alineado a la verdad de Dios y rechazar cualquier mentira acerca de nuestra identidad. Y estamos llegando a la cuarta mentira. Las normas divinas para el sexo son anticuadas. Y esta mentira lo que nos quiere hacer creer es que las normas que son establecidas por Dios, por la palabra, son anticuadas, son pasadas de moda, son ideas o conceptos que ya están obsoletos. Pero si como hijas de Dios decimos que Dios es el Señor de nuestra vida, Él debe ser también Señor de nuestra sexualidad. Y no porque las personas en la actualidad, personas de esta época, rechacen las normas de Dios, quiere decir que son anticuadas. El libro comenta algo muy interesante. Dice que las normas de Dios nunca han estado de moda. Desde tiempos antiguos, como podemos ver en el Antiguo y Nuevo Testamento, podemos observar comportamientos como homosexualidad, bestialismo, que es tener relaciones con animales, incesto, poligamia, prostitución, promiscuidad y adulterio. Y por lo que podemos observar,
el tiempo actual, pues no difiere mucho. Lo que pasa es que ahora es mucho más visto y hasta aceptado. Pero desde aquel tiempo, los principios de Dios no han cambiado, han sido los mismos. ¿Y Dios a qué nos ha llamado? Nos ha llamado a vivir una vida diferente, un modo de vida superior, conforme a las normas de santidad que Dios ha establecido. Y Dios ha establecido una ética sexual para las mujeres y hombres, que obviamente es muy diferente a lo que podemos ver en este mundo. La autora nos dice que estamos llamadas a demostrar el Evangelio con una conducta y unas relaciones que sean conforme a la palabra de Dios. Y que Dios pone límites, no porque sea un aguafiestas, no es porque sea un aburrido. Esos límites tampoco son para quitarnos de algo que Él nos ha dado. Esos límites son para que lo honremos y para que lo glorifiquemos. También para cuidarnos físicamente de una enfermedad de transmisión sexual, también para cuidarnos emocionalmente, para no tener un sufrimiento o un corazón roto, también para cuidarnos espiritualmente, para no perder nuestra santidad. Pero aún en esos límites, Dios ha establecido nuestro placer. Entonces, cada vez que nosotras decimos sí a las normas de Dios, estamos impulsando nuestra prosperidad y gozo en la sexualidad. Él realmente quiere darnos felicidad en esta área de nuestra vida. Quiere que tengamos placer y satisfacción. Y solo lo vamos a encontrar en una relación correcta delante de Dios. Y como vimos en el capítulo de las mentiras acerca del pecado, pudimos ver que el pecado es placentero, pero solo por un tiempo y a un corto plazo. Pero Dios no solo está interesado en nuestro placer en la tierra, también está interesado en nuestra eternidad. Y en muchas ocasiones nos olvidamos de esto y perdemos de vista que Dios nos está formando y nos está preparando para una eternidad. Y en esta mentira, la autora nos menciona dos compromisos que podemos ir tocando. El primer compromiso es: no tengo sexo fuera del matrimonio. Y este compromiso se basa en que Dios creó el sexo para ser disfrutado exclusivamente dentro del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Una vez escuché que hay una investigación que dice que las mujeres más satisfechas sexualmente son aquellas que esperaron hasta el matrimonio. Y quizás algunas podrían decir, híjole, es muy complicado permanecer en este compromiso. Quizás eres una mujer joven, soltera, que encuentra difícil sentirse pura o permanecer virgen. O eres una mujer divorciada que cree que como ya disfrutó de estas mieles o ya vivió este placer, Dios no pone límites para seguir haciéndolo, sin tener un compromiso matrimonial. Si tienes este conflicto, no lo enfrentes sola. Como comenté en la mentira número 1, busca a una mujer de fe, discreta, con un buen testimonio, que no te juzgue, para que te ayude en oración, en meditar en la palabra, en escucharte, en ministrarte. No estás sola. El compromiso número 2. El sexo dentro del matrimonio es placentero para los dos y ocurre con regularidad. Las normas de Dios no solo se basan en qué no debemos hacer. Una norma de Dios también es lo que debemos hacer. Y la palabra habla del placer sexual dentro del matrimonio. Como les comenté, hay un libro en la Biblia que habla muy abiertamente acerca del sexo, en Cantar de los Cantares. Y hay otro pasaje que les quiero leer, que está en Primera de Corintios 7:3, que dice:
El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Y este pasaje nos dice que hombres y mujeres casados deben de tener un compromiso de darse placer sexual con regularidad. Y este término de tiempo, cuando dice regularidad, puede ser muy diferente para cada pareja. Y habrá ocasiones que estén en acuerdo sobre un tiempo. Quizás como mujeres estemos pasando por un periodo complicado físicamente, como dar a luz un hijo, cambios hormonales, tristeza, depresión, el cansancio por la llegada de un recién nacido. Pero estos periodos no son llevados si no son llevados con un tiempo de oración, ¿cómo esperamos recibir sabiduría para enfrentar cada una de las dificultades? Y lo que estaremos más bien haciendo es ir en contra de la voluntad de Dios. Y este compromiso es para mujeres casadas. Como pareja, vamos a pasar diferentes etapas en la vida. La vida de recién casados, hablando del término sexual, del tema sexual, es muy diferente a una pareja que lleva 10, 20, 40 años. Habrá un tiempo en que puedan llegar a ser sexualmente incompatibles, pero Dios diseñó el sexo para demostrarnos una forma tangible de amor, aún siendo incompatibles, porque en el matrimonio no solo se basa en la parte sexual, hay muchas cosas alrededor. Y aquí es donde nos podemos sentir vulnerables. Quizás crees que tu cuerpo pues ya no es atractivo ni joven, pero el sexo en el matrimonio es mucho más allá. La autora en un podcast decía que el, el sexo en el matrimonio es un laboratorio de amor. Entonces, el sexo en el matrimonio va más allá de la apariencia, es brincar cualquier barrera de emociones, de inseguridades, para amar de una forma correcta a nuestra pareja, aún siendo incompatibles. Y gran parte de estas inquietudes se arreglan con el diálogo. Tal vez ayuda a ir con un consejero, incluso una revisión médica en caso de tener niveles hormonales desequilibrados, la menopausia, la falta de energía por una enfermedad. Yo no sabía, pero la hipertensión y la diabetes pueden influir en el deseo sexual. Entonces, es importante hablarlo. No te sientas sola en estos temas tan importantes. Y hemos llegado a la última mentira. Necesito una salida para mi deseo sexual. Y en esta mentira abarca dos mentiras que vimos en el capítulo 3, acerca de las mentiras de sí mismas, que son, tengo mis derechos y tengo derecho a satisfacer todos mis anhelos. Y esta mentira nos engaña a creer que tenemos derecho a encontrar una salida para nuestro deseo sexual y que no podemos vivir sin sexo. Puede ser una mujer soltera o una mujer casada, pero con un marido que tiene una discapacidad. Y llega esta pregunta, ¿cuál es mi salida sexual? Ya que soy un ser humano sexual, fui creada para ser sexual. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tan lejos puedo llegar fuera de los límites que Dios ha establecido? Pero el principal problema que vemos aquí es que la mayoría de las mujeres que se cuestionan esto
es porque ven el deseo sexual como un fin en sí mismo, de liberar esta energía, este deseo físico en este momento. Y se pierde el propósito por el cual nos debería llevar la sexualidad, porque nuestra sexualidad va más allá de solo tener sexo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, debemos examinar los anhelos de nuestro corazón. ¿Qué nos está diciendo verdaderamente este deseo sexual? Quizás es una falta de intimidad, una falta de conexión, de sentirme amada. Quizás es un anhelo de un cariño que no ha sido resuelto. Como vimos en el capítulo 3, tendremos deseos insatisfechos. Y en el deseo sexual, ¿cómo podemos enfrentarlo? Bueno, lo primero que nos comenta el libro es que no tengas vergüenza con este deseo. Este anhelo o este deseo no es algo pecaminoso, es una necesidad legítima, pero debemos entender que lo que buscamos es algo más que sexo. Lo que deseamos es tener una verdadera intimidad con otra persona. Es la forma en cómo reflejamos la imagen de Dios. ¿Recuerdas la historia de la mujer samaritana que les mencioné al principio? La mujer tuvo 5 esposos y con el que vivía ni siquiera era su esposo. Entonces, cuando Jesús habló con ella, no se enfocó o le ayudó en sus deseos que tenía en ese momento. Más bien, le mostró algo mucho más profundo. La guió hacia lo único que podía satisfacer todos sus anhelos, que era él mismo. La llamó a tener una relación profunda e íntima con él. Y para ir concluyendo, si queremos arreglar nuestro deseo sexual o cualquier otro deseo que podamos tener, debemos empezar con arreglar nuestra relación con Jesús. Quizás podríamos decir que el matrimonio pues, es la solución, ¿no? Para satisfacer este deseo sexual y haces lo posible por conseguirte a alguien y te casas. Pero debemos entender algo. El matrimonio es una imagen de nuestra relación con Cristo. Y si nuestra relación con Cristo no es la mejor, no esperemos que un matrimonio sea la solución. Podremos vivir sin una válvula de escape sexual, pero créeme que no podremos vivir sin el amor constante de nuestro Dios. Y con esto concluyo este capítulo acerca de la sexualidad. Espero que lo hayas entendido. Sé que tomamos términos un poco largos, pero creo que eran importantes que se tocaran. Y antes de darle el micrófono a Saris y de ustedes, si tienen alguna duda, una inquietud, quiero orar. Voy a orar para que el Señor eh, nos guía a todo esto que acabamos de estudiar. Señor, te doy gracias, Padre, por este tema, Señor, que quizás podríamos creer que es tabú, que nos cuesta trabajo hablarlo, expresarlo, que no es nada sencillo, Señor, poder expresarlo. Y Padre, hoy podemos entender que es algo que viene en nuestro diseño, que nos has diseñado con esta necesidad, con este deseo, que has colocado esos límites porque nos amas, Señor, porque tienes cuidado de nosotras como hijas y que quizás antes no lo entendíamos, Señor, o no queríamos entenderlo, Señor, pero hoy, Señor, que has hablado a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, podemos entender el gran propósito, Señor, que tú has dado acerca de nuestra sexualidad. Hoy, Señor, quiero, Señor, ir delante de ti, Señor. Si hemos tenido, Señor, algo que va en contra de tu palabra, algo en contra de tu diseño original, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos ido en contra de tu palabra, de aquello que has hablado, Señor. Quizás lo hemos hecho por ignorancia.
o quizás, Señor, no habíamos tenido la oportunidad de poder escuchar lo que has hablado hoy. Hoy quiero poner delante de ti a cada una de estas hermosas mujeres que han dispuesto su tiempo, Señor. Sé tú con ellas en este tiempo. Habla de manera puntual en sus vidas. Déjales ver que tú eres ese Dios hermoso, maravilloso, que está dispuesto a escucharnos, que está dispuesto, Señor, a recibirnos, Señor, a santificarnos, a perdonarnos, Señor, y que podamos ser libres, Señor, libres de la vergüenza, Señor, libres de la culpa, libres de todos aquellos cosas, Señor, que el enemigo ha querido privarnos, que ha querido apartarnos de ti, Señor, porque ese es el propósito original que Satanás ha hecho. Ha querido que nos apartemos, que no entendamos, que te veamos como un Dios aburrido, como un Dios que no se preocupa por nuestra felicidad, que no se preocupa por nuestro bienestar. Pero hoy logramos entender que tú nos has dado esto, este don, este anhelo para que lo podamos gozar, para que lo podamos disfrutar en un lugar seguro que es el matrimonio, que somos libres, Señor, para poderlo disfrutar. También quiero bendecir a las jóvenes, Señor, que han estado escuchando, que puedan guardarse, Señor, en sus corazones, que puedan guardar sus cuerpos, Señor, para que cuando llegue ese varón indicado, Señor, puedan disfrutarlo plenamente, Señor. Esta parte de sexualidad que lo puedan disfrutar, Señor. Aún las estadísticas dicen que llegando puras, Señor, al matrimonio, lo disfrutan, Señor. Aún estudios, Señor, que no tienen nada que ver con una religión, Señor, han dado fe de esto, Señor. Y Padre, también quiero poner delante de ti a todos los matrimonios, Señor, a las mujeres, Señor, que estamos en un matrimonio, Señor, que Padre podamos entender, Señor, esto que has dado, Señor, que aún si tenemos cosas, Padre, que no hemos podido sanar, que no hemos podido arreglar y que si eso está afectando nuestra intimidad como pareja, podamos ir delante de ti, podamos buscar ayuda, Señor, que tú has dispuesto, Señor, a la iglesia, has dispuesto consejeros, has dispuesto terapeutas, Señor, para poder solucionar cualquier problema, que nada es difícil, Señor, para ti, que nada es imposible para ti, que el tiempo no ha pasado, Señor, aún, Señor, si son matrimonios grandes, que aún ellos pueden disfrutar de este placer que tú has establecido para el matrimonio, Señor. Perdónanos como mujeres, Señor, si quizás hemos manipulado, si hemos manipulado al varón, si hemos dicho que solamente si hace esto podemos tener esta intimidad, Señor. Hoy nos arrepentimos delante de ti, Señor, porque esto no es el diseño que tú has hablado. Tú has hablado en tu palabra que en esta parte, nuestro cuerpo, es para nuestro esposo y nuestro esposo también se tiene que dar con nosotros, Señor. Gracias por esta hermosa enseñanza, por esta hermosa palabra, Señor. Hoy pongo delante de ti a cada mujer, Señor, a cada jovencita, Señor, que vaya delante de ti, Señor, si hay una inquietud, si hay algo, Señor, que no ha sido resuelto, quizás un abuso, Señor, un abuso sexual que aún no ha sido resuelto, Señor, que tú tienes el poder para poder sanar cualquier corazón y para que podamos ser libres, Señor, libres del pecado, libres de cualquier atadura que pueda estar en nuestra vida. Bendigo, Señor, te alabamos, Señor, y te doy gracias por esto que has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.